Muy bien, pues vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer Génesis capítulo número 11. ¿Vienes conmigo a ese libro? En el primer culto me ha gustado porque había un momento de silencio y se oían las hojas de las Biblias. Y digo, qué bendición. Génesis capítulo número 11. Génesis, para los que no saben, el primer libro de la Biblia. ¿Vale? Y vamos a leer este texto. ¿Lo tenemos? Dice, tenía entonces toda la tierra, y di conmigo, una sola lengua y una misma palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Mira qué frase, dice, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo, ¿qué es? A ver, dilo fuerte. Uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada, fíjate lo que dice, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y dice el versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hasta ahí vamos a leer este texto tan conocido en el sentido de la Torre de Babel. Creo que incluso la gente que no es cristiana ha escuchado alguna vez acerca de la Torre de Babel. Muchos pueden pensar y pueden decir, bueno, esto, y yo he escuchado a algunos, ¿no? Esto son como fábulas, como cosas que historias inventadas, pero realmente que el ser humano sea capaz de construir una torre no es una locura realmente. Hoy día, pues puedes ir a muchas ciudades, ¿no? Donde hay rascacielos, ¿verdad? Incluso decía en el primer culto que no recuerdo ahora el dato, pero hay una ciudad que pretende hacer un campo de fútbol en lo alto de una torre, de lo alto de un rascacielos. O sea, estamos llegando, si te pones a analizar, el ser humano es capaz de hacer cosas impresionantes. Y eso que no podemos usar el 100% de nuestro cerebro, ¿no? Pero en aquellos tiempos no sería tampoco una locura que un pueblo decidiera construir una torre. De hecho, ellos, fíjate, utilizaban también ladrillo, se pusieron a analizar cómo hacer toda esta gestión. Y es interesante, hermanos, que en estos meses atrás hemos estado hablando mucho acerca de la unidad. ¿La unidad es buena o es mala? ¿La unidad es buena o es mala? Es buena. Bueno, depende. Ahora lo vamos a explicar. Pero el punto es este, mira, hemos venido hablando sobre esta palabra pastoral que queremos ya enfocarnos en este 2026, sobre la palabra nexo. Y hemos tomado este texto, ¿no?, de Primera de Timoteo, hablando de que Jesús es ese mediador, ¿no?, ese ejemplo, es ese nexo que conecta el cielo con la tierra. Nosotros también, recordáis esta palabra, como embajadores, también estamos llamados a traer el cielo a la tierra, ¿no? De decir, Señor, que se haga tu voluntad aquí en medio nuestra, ¿no? Que venga tu reino. Pero también cuando hablamos de la palabra nexo, estamos hablando también de las relaciones, de poder conectar mucho más unos con otros. Y este es el enfoque que tenemos. Y por eso hemos venido hablando todo este mes atrás sobre predicaciones que tienen que ver con el sentido de la unidad. Yo espero que eso no se quede en el aire, sino que luego lo podamos llevar a la práctica, porque hemos tocado temas muy importantes como por ejemplo el perdón. Y bueno, el congregarnos, ¿no? Todo esto, ¿no? El cuidarnos, en fin, tantas cosas. Y hoy quiero cerrar ya con este tema. David también, nuestro hermano David estuvo compartiendo el domingo pasado un poquito también sobre el tema de la unidad. Y hoy quiero cerrar con este texto que me ha impresionado esta semana, estaba meditando en él y me ha impresionado mucho. Y se te fija, durante el desarrollo de lo que hemos leído en el principio, nos da un detalle muy interesante. Dice que ellos, versículo 11, o sea, versículo 1, tenían entonces una sola lengua y una misma palabra.
Es decir, todos se entendían, todos hablaban exactamente igual. Había una unidad entre ellos. Pero algo que nosotros vemos es que, como he dicho antes, la unidad depende, puede ser buena o puede ser mala. ¿Depende de qué? Depende del enfoque, depende del propósito con el cual nos unamos. Por ejemplo, si yo digo hoy vamos a unirnos para pegarle una paliza a José, pues obviamente, aunque nos hemos unido, el enfoque no es bueno, ¿no, Marta? No es bueno el enfoque. Entonces, en este sentido, podemos unirnos para el bien, pero también podemos unirnos para el mal. Pero sí que hay algo interesante en esta historia, es que nos hace ver que la unidad es poderosa, que la unidad tiene peso, que la unidad tiene fuerza, que la unidad tiene proyección. De hecho, el Señor dice, han comenzado la obra y nada les hará desistir. O sea, ellos se unieron para construir esa torre y nada les hará desistir. Nadie los va a frenar en la tierra. Cuando nosotros hablamos de unidad, hablamos de poder tener una fuerza para unos objetivos, para poder alcanzar algo. Pero es muy importante que nosotros podamos, como te digo, revisar los objetivos, revisar cuál es el propósito de la unidad. La unidad en sí no es ni buena ni mala, sino que depende de este enfoque. Pero también la unidad, fijaos, es multiplicadora. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos y hacemos énfasis en el amor aquí, pues eso genera un ambiente de bienestar en todos los que estamos. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin embargo, si hay un pueblo que se enfoca en la maldad, eso también, o en el odio, eso también genera más maldad, más odio todavía. Cuando hay un pueblo que se une en pecado, lo que genera es más pecado todavía. Tú puedes recordar también el texto en Génesis de Sodoma y Gomorra. Dice que Lot fue allí, pero todo el pueblo, no dice que alguno, de todo el pueblo estaba sumergido en la maldad. Y por eso el Señor los destruyó. Por eso la unidad, hermano, el punto principal de la unidad es saber cuál es el enfoque, saber hacia dónde nos estamos proyectando con esa unidad. Por eso como iglesia nosotros tenemos que analizar esto, revisar cuando nosotros estamos conversando los unos con los otros, qué estamos buscando, cuál es el objetivo. Cuando nosotros nos reunimos, ¿cuál es el objetivo? Porque yo me puedo reunir con hermanos para hablar de Dios y de la palabra, como también me puedo reunir para hablar de cosas que no glorifican a Dios. Entonces es muy importante que veamos esto y este aspecto que tiene que ver con el enfoque. Ahora, fíjate que hay algo interesante en este pueblo, versículo 2. Dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. O sea, esta gente que venía, recuerdas de la historia de Noé, los hijos de Noé, los nietos de Noé, los tataranietos de Noé, toda esta gente viene y llega, saliendo del oriente, llega a una llanura. Y dice la Biblia que se establecieron allí. Se establecieron en ese lugar. Y cuando estuvieron en ese lugar, se dijeron unos a otros, vamos a edificar una ciudad y una torre. Ellos piensan, ¿no? Como nómadas, van caminando hacia diferentes lugares y entonces llegaron a un lugar. Ellos vieron un buen lugar, una llanura buena y dijeron, aquí vamos a construir una ciudad y vamos a construir una torre. Pero hermano, esto que parece tan insignificante es contrario a lo que Dios les había dicho previamente. Todos sabemos ese texto, ¿no? Que Dios le dice a Adán y a Eva, ¿no? Les dijo, fructificad, multiplicaos, ¿y qué? Y llenad la tierra. Qué importante es que nos multipliquemos, ¿no? Y que llenemos toda la tierra. Pero ese sentido de lo que Dios le está diciendo ahí es un sentido de extenderse a diferentes lugares, de extenderse a diferentes sitios, diferentes zonas. Pero fíjate que después, ya saben la historia, por la maldad del pueblo, Dios envía un diluvio, salva a Noé con su familia. Y vemos en Génesis que, versículo 1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad toda la tierra. Es el mismo mandato, la misma misión que Dios le había dado ante Adán. Pero luego puedes leer en el 10:32, al final, antes de leer lo de la Torre de Babel, dice, estas son las familias de los hijos de Noé.
por su descendencia, en sus naciones. Y de esto se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Es decir, en otras palabras, Dios les dio esta misión a los humanos, a los seres humanos. Tenéis que extenderos, tenéis que llenar toda la tierra, tenéis que alcanzar todo lugar. ¿Está claro la misión? Y ellos dijeron, a ver, ¿qué dijeron? Sí. Sin embargo, tú ves en este texto que cuando ellos llegan a ese lugar, se establecen en ese lugar, se posicionan en ese lugar. No siguen avanzando, no siguen extendiéndose, se quedan quietos en el lugar donde han encontrado un buen lugar. Sería interesante poder verlo desde esta perspectiva. Ellos decidieron plantarse, decidieron quedarse, pero quizá también podemos verlo desde esta otra perspectiva. Se estancaron en el propósito que Dios tenía con ellos. ¿Sabe? Hoy día nosotros tenemos muchos planes, tenemos muchos proyectos y no está mal que tú tengas planes, pues, familiares, planes personales, planes laborales, planes como iglesia, está todo muy bien. Pero una de las cosas que tenemos que preguntarnos todo el tiempo es si esa es la voluntad de Dios, si eso es el propósito de Dios. Porque muchas veces lo que nos ocurre es que cuando nosotros vamos caminando, hay un momento que quizá podemos caer en el error de estancarnos en un lugar porque pensamos que ese ya es el sitio, pensamos que ese sitio es cómodo y pensamos que eso es lo que Dios tiene para nosotros. Cuando a lo mejor Dios lo que nos está diciendo es, extiéndete. Creo que alguna vez lo he compartido aquí. Nosotros en el año de la pandemia, mi esposa y yo, vivíamos en un piso muy pequeño y anhelábamos tener, de ahí vamos a tener familia y anhelábamos tener un sitio mayor. Y entonces, pues estuvimos buscando lugares y todo eso, ¿no? Al final el Señor hizo un milagro y nos proveyó de una casa. Una casa. Antes vivía en un piso y cuando venía mi suegro nos teníamos que salir nosotros. Así que imagínate cómo era el piso. Y el Señor nos provee de una casa en un bonito barrio, una casa de 2 plantas y nosotros felices, felices y wow, ya está, hemos conseguido. Pero, ¿sabes? Cuando nosotros entramos a la casa, el Espíritu Santo nos habló de tal forma que nos dijo: "Esta no es vuestra casa, esta es mi casa. Y si yo la pido, me la tenéis que entregar". Lo veíamos desde esta perspectiva, en este sentido de si Dios un día nos manda a otro lugar, nosotros tenemos que estar abiertos a saber que tenemos que seguir extendiéndonos y no aferrarnos a lo que ya tenemos. Porque es muy fácil caer en esto, en decir, bueno, ya tengo mi casa, ya tengo mi iglesia, ya tengo todo lo que quiero y empiezo sobre esto a construir mi propia vida, mi propia torre, mi lugar de seguridad. Dice que ellos llegaron a la llanura y dijeron, aquí vamos a construir una ciudad. Pero Dios les estaba diciendo, extenderse. Hermanos, muchas veces podemos caer en este error de pensar que, bueno, a ver, si Dios ha dicho que esto, pero tampoco pasa nada porque yo haga esto. Tampoco pasa nada. Intentamos como darle la vuelta a las cosas porque queremos al final, fíjate, nuestra comodidad. Queremos simplemente lo que nos da seguridad, donde nos sentimos bien, donde nos gusta. Y hermano, escuchábamos un testimonio que a mí me impactó la semana pasada. Creo que fue la semana pasada, ¿no? Esta misionera. Ella se va a Marruecos, 17 años en Marruecos, y la tienen que expulsar del país. Estuvo en la cárcel, vosotros lo escuchasteis. Salió en la noticia incluso. Oye, a lo mejor esa mujer podía haber dicho, pues yo me quedo en mi casa, cómoda, ya he cumplido, ya he hecho eso. No, sin embargo, ellos se han ido y se han extendido hacia otra zona, donde seguir predicando el evangelio. ¿Te das cuenta? Pero muchas veces nosotros decimos, bueno, ya he hecho lo que tenía que hacer. O bueno, ahora pareciera que todo lo que tengo a mi alrededor está bien y esto seguro que es el propósito de Dios, el plan de Dios. Pero hermanos, tenemos que revisar. Yo no estoy diciendo que tengas que dejar el trabajo, no estoy diciendo que tengas que dejar la casa, pero tenemos que estar en constante comunión con Dios y decir, Señor, ¿es esto para este tiempo? ¿O quieres que me siga extendiendo? Señor, ¿quieres que dé un paso a la izquierda? ¿Quieres que dé un paso a la derecha? Yo no estoy diciendo que esto sea fácil,
Pero el cristiano todo el tiempo tiene que estar revisando, reflexionando, analizando cada paso que nosotros damos, cada proyecto que nosotros emprendemos. ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Porque mira, si te fijas en esta historia, lo primero que dice es que esta gente se estancó, ¿vale? Se quedó allí. Pero después ellos dijeron, y es como si dijesen eso, ¿no? No queremos ser esparcidos. Pero después ellos dijeron esto, construyamos una ciudad, construyamos una torre. Ahora te hago una pregunta, ¿para quién era la ciudad y para quién era la torre? Para ellos. Dice en el versículo que hemos leído. Dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre fíjate, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En el hebreo, cuando tú analizas este texto, hay muy interesante que sí que lo dice literalmente, dice, construyamos para nosotros una ciudad, construyamos para nosotros una torre. Ahora, la torre, si te pones a pensar, no tenía un enfoque de, no sé, de ayudar a la gente, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un faro. Un faro cuando se pone está para ayudar a los barcos que vienen. La torre no estaba con un sentido de protección. Solo era, y nos dice el texto, para engrandecer su nombre. Hagámonos un nombre, para que como que nos recuerden, para que sepa la gente quién somos nosotros. Y esto, hermanos, nos habla de lo que hay en el corazón del hombre. La rebelión, el orgullo que hay muchas veces. No, es que yo quiero que la gente sepa quién soy yo. Es que yo quiero que la gente vea quién soy yo. Cuando nosotros nos estancamos, lo que hacemos es que perdemos de perspectiva lo que Dios ha hecho, lo que Dios quiere hacer, y empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Y ellos dicen esa frase, hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre, cuando tú analizas esa idea, es como que ellos quieren ser semejantes a Dios. Es como si dijeran, ya, Dios, no nos interesan tus planes, no nos interesan tus propósitos, estoy yo aquí. Quiero ser igual a Dios. Ahora te hago una pregunta, ¿de dónde viene esto? Esta idea. Esto viene de un susurro desde el principio de los tiempos con Satanás. Satanás quiso ser igual a Dios. Pero Satanás también le dijo al ser humano, el día que comáis, seréis como Dios. Cuando nosotros decimos, yo quiero poner mi nombre en alto, lo que estamos queriendo decir es, yo quiero ser igual a Dios. Yo quiero que se me reconozca, yo quiero que se me alabe, yo quiero ser igual a Dios. Y mira, cuando nos exaltamos a nosotros mismos, como esta historia dice que acabaron todos confundidos, todos dispersos. El proyecto no acabó bien. Pero cuando nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, cuando nosotros queremos que nuestro nombre sea levantado, todo eso lo que trae es perdición, aflicción, ansiedad, tristeza. Cuando nos empeñamos en construir nuestro propio reino. Les decía a los jóvenes en el primer culto, ¿no? Había un dilema esta semana, no sé si lo habéis visto. Daddy Yankee ha sacado una canción. Yo les decía de broma, bueno, ¿esa canción es cristiana o no es cristiana? ¿Ahora qué hacemos con esto, no? Se supone que Daddy Yankee, o lo que ha dicho en este tiempo es que se ha convertido al Señor. Y bueno, yo escuché la canción y tal, y luego me salió una entrevista y vi el trocito de la entrevista y le preguntaban, le hacían esta pregunta, bueno, ¿tú por qué te has convertido a Dios, no? ¿Por qué te has convertido a Cristo? ¿Por qué has decidido ser seguidor de Cristo? Y él contaba que cuando él empezó en la música, su deseo, su anhelo era que la gente le reconociera como el mejor músico. Es decir, él quería poner su nombre en lo más alto. Y dice, pero había una cosa que yo no entendía, porque yo lo que hacía, dice, aparte de hacer mi música y todo eso, me fijaba en los músicos, en los artistas relevantes de aquella época. Dice, por ejemplo, Michael Jackson, ¿no? Y bueno, dijo algunos más, pero no me acuerdo. Y dice, lo que yo no entendía, decía él, lo que yo no entendía es cómo esta gente decía esto, dice, que tenía fama, que tenía dinero, que tenía todo, y sin embargo dice que se sentían vacíos. Y claro, Daddy Yankee decía, pero vamos a ver, si tienes dinero, dame, decía él de broma, dame a mí todo el dinero, ¿no? Verás qué feliz voy a ser. Dice, pero cuando yo empecé a llegar a esos lugares me di cuenta del vacío tan grande que yo tenía.
de la necesidad tan grande. Rosalía hace poco también ha dicho exactamente lo mismo. Porque nosotros podemos intentar engrandecer nuestro nombre, que se nos reconozca, que veamos, digamos, wow. Pero en realidad, hermano, recuerda, somos polvo. Somos nada. Y la cuestión es que no encontramos satisfacción en todo lo que a veces queremos levantar nuestro nombre. Hoy día vivimos la época de los influencers. Y no solamente los influencers del mundo, los influencers cristianos. Hay muchos que quieren que se les vea, que se les destaque. ¡Wow! Mira cómo predica ese. ¡Wow! Mira cómo habla el otro. O sea, estamos rodeados de gente que quiere que su nombre se levante. Este pueblo dice esto: hagámonos un nombre. En nuestra fuerza vamos a levantar nuestro nombre. Pero mira, me impresiona esto. Génesis capítulo 12, versículo 2. Mira lo que dice. Atención a esto. Dios hablando a Abraham. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, dice, ¿y qué dice ahora? Y engrandeceré tu nombre. Oye, escucha esto, qué diferente es cuando tú quieres levantar tu nombre a cuando Dios es el que te levanta. Qué diferente es cuando tú quieres promocionarte a cuando Dios es el que te promociona. Qué diferente es, qué diferente es. Porque cuando tú lo intentas en tu fuerza, escúchame, todo va a caer. Pero cuando Dios es el que te levanta, cuando Dios es el que te pone en lugares privilegiados, no hay nadie que te quite de ahí. Fíjate lo que le dice a Abraham, engrandeceré tu nombre. Hermano, si algo nosotros necesitamos buscar es esto, que Dios sea el que haga la obra en nosotros, que no surja de una forma forzada, sino que sea de una forma orgánica. Y fíjate cómo la torre de Babel no trascendió, pero la historia de Abraham sí que trascendió. Y por eso fue llamado padre de multitudes. Porque una cosa es los proyectos, los planes, como yo los veo, y otra cosa son los planes y los propósitos que Dios tiene. Y los planes que Dios tiene, escúchame, se cumplen y son eternos. Los planes de Dios no fallan. Y no hay cosa más hermosa que sea Dios el que diga, en palabras de Jesús, buen siervo fiel. Mira, fíjate cuando ve a Job, ¿no? ¿Qué le dice a Satanás? ¿No has contemplado a mi hijo Job? ¿No lo has visto? ¿Has visto su corazón? ¿Has visto la actitud que él tiene? Qué bueno sería que Dios pueda decir eso de nosotros. ¿Has visto a mi hijo? ¿Has visto a mi hija? Mira cómo cumple el propósito. Mira cómo obedece a pesar de que a veces no es fácil. Mira cómo sigue avanzando en el propósito que yo tengo con su vida. El propósito que Dios tiene contigo, hermano y hermana, siempre va a ser mayor que los propósitos que nosotros tengamos. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, cuando Dios dejamos que Él sea en nosotros, que Él tome el control de nuestra vida, Él empieza a levantar nuestra vida. No somos avergonzados, porque Él va a nuestro lado. Él camina a nuestro lado. Pero sin embargo, esta gente estaba llena de orgullo. Cuando hay una persona que se estanca, lo que ocurre es que empieza a mirarse a sí mismo, se llena de orgullo. Y fíjate lo que dice, que un poquito más adelante dice, un poco lo que estamos hablando, versículos 7 y 8, dice, versículo 5, perdón, y descendió Jehová para ver la ciudad, la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Al final, hermano, algo que observamos en esto es que los planes de Dios son los que se van a cumplir. Nosotros podemos disponer muchos planes. Y podemos pensar que esos caminos son los correctos, pero como bien nos dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y al final, lo único que te vas a dar cuenta, y lo único que yo me voy a dar cuenta, es que hemos perdido un poco el tiempo. Cuando intentamos construir todo nuestro reino a nuestra manera, de nuestra forma, es como que Dios está viendo y diciendo, hombre, no te das cuenta de que te estás equivocando.
¿No te das cuenta de que estás estancado? ¿No te das cuenta de que el orgullo te ha cegado y solo quieres mirar por ti y para ti? Sin embargo, los planes, los propósitos que Dios tiene son los que van a prevalecer siempre. Por eso, hermano, fíjate, y quiero que analices esto. Este pueblo tenía aspectos que eran claves en el sentido del propósito y en el sentido de la unidad. Fíjate, tenían unidad, como hemos dicho, tenían una misma visión, tenían recursos, tenían gente, pero todo lo estaban usando de forma inadecuada. ¿Por qué? Porque no era una cuestión de lo que tenían, es una cuestión de enfoque. Qué triste sería que nosotros como iglesia tengamos la unidad, tengamos mucha gente, tengamos muchos recursos, pero no estemos enfocados en hacer el propósito de Dios. Esta historia se repite en el Nuevo Testamento, solo que se repite, esta es como la parte mala y se repite la parte buena. Y es en el libro de Hechos. Tú recordarás esa historia, Hechos capítulo número 1 y capítulo número 2, dice que el Señor Jesús les dijo, esperaos aquí hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Y dice que entonces en Hechos capítulo 2 dice que estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes y juntos, ¿verdad? Y dice la palabra que entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Lo que la lengua fue para ellos destrucción, en este momento es para bendición. Y dice que ese día más de 5.000 personas, 3.000 personas, 4.000 personas se añadieron a la iglesia. ¿Te das cuenta? Porque el enfoque, porque el propósito no era el mismo enfoque ni el mismo propósito. Cuando nosotros nos unimos, cuando nosotros ponemos nuestros recursos, nuestro tiempo, todo lo que somos para cumplir el propósito de Dios, eso impacta y trasciende. Llega mucho más lejos que lo que tú y yo humanamente podamos hacer. Pero es interesante esto también, mira. En Hechos nos dice que Jesús les dio otro mandato. Les dijo, y me seréis testigos. Y les dijo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otro mandato. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia predicó en Jerusalén y se convirtieron. Predicó en Judea y se convirtieron, pero se quedó estancada. ¿Y sabes qué tuvo que venir para que volvieran a extenderse? La persecución. Ellos se quedaron quietos, dijeron, ya se han convertido 5.000, 4.000, no sé cuánta gente tendrían ya, cuántos miembros. Qué bien estamos. Y tuvo que venir la persecución para que se extendiera. Por eso, hermano, el tema aquí es este. Nosotros tenemos que constantemente revisar cómo estamos caminando. Si quizá, y ser honesto delante del Señor y reconocer si quizá nos estamos estancando. Si quizá estamos empezando a mirar por nosotros, por nuestra comodidad, porque en el libro de Hechos también dijeron, bueno, mira, ya estamos todos bien, felices. Si quizá estamos viendo por levantar nuestro nombre y no levantar el nombre de Cristo. La Biblia todo el tiempo nos anima a un constante revisarnos, analizarnos. Y a mí me encanta cuando nosotros podemos ir a la Escritura y hacer este análisis. Ahora, tenemos que ser, y esto es una palabra importante, tenemos que ser honestos. Honestos con nosotros mismos. Y dice, bueno, si no soy honesto con otro, voy a ser honesto. No, hombre. Pero tenemos que realmente ver cómo estamos nosotros delante del Señor. Ver nuestras debilidades, ver nuestras virtudes, ver lo que nos cuesta, ver nuestros pecados, ponerle nombre y apellido a todo y decir, ¿cómo estoy ahora mismo? Y si estoy caminando en lo que Dios me ha llamado a hacer. Y si aún no sé lo que Dios me ha llamado a hacer, puedo decir, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Pero lo que no podemos nunca, hermano, ni como individuo, ni como cristiano, ni como iglesia, es estancarnos. Porque cuando algo se estanca, la visión cambia. Empezamos a mirar a nosotros.
y todo se derrumba. Y esto lo digo con tristeza, lo que voy a decir ahora, pero en la historia hemos visto iglesias que Dios ha levantado, que Dios ha impulsado grandemente, pero en un momento determinado se estancaron y desaparecieron. Los grandes avivamientos ha ocurrido esto. La gente se acomodó, la gente dijo, ya está todo hecho, ya hemos alcanzado, ya hemos visto, ya hemos... Y empezaron a construir su torre. Y empezaron a mirarse a sí mismos. Y todo el potencial que tenían de la unidad, dejaron de enfocarlo en el propósito de Dios y empezaron a enfocarlo en su propio propósito. Y nosotros estamos llamados a extendernos. Estamos llamados a predicar. Estamos llamados a alcanzar. Que la iglesia se llena, gloria a Dios, pero hay que seguir. Hay que seguir. Que Lucena conoce a Cristo, hay que seguir. No podemos estancarnos.